Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 2 de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Guanajuato y estamos exponiendo nuestro proyecto final, el cual se denomina Optimización en el diseño de autopartes. Este equipo está integrado por el doctor Israel Ibarra Solís, el maestro Jorge Arturo Fonseca López, el doctor Daniel Sánchez Guzmán y su servidor, el doctor Luis Rey Díaz Barrón. La clase la vamos a dividir en cuatro muestras. La primera muestra va a estar a cargo mía, en la cual les voy a dar una introducción al por qué estamos queriendo analizar la optimización del diseño de autopartes, y vamos a dar un pequeño fondo de la parte matemática que se utiliza para el análisis de la optimización del diseño. Después vendrá el doctor Daniel Sánchez Guzmán, el cual nos dará el enfoque físico de este tema. A continuación, el doctor Israel nos va a dar un enfoque más del proceso industrial en el cual se lleva a cabo, y finalmente el maestro Jorge Arturo nos va a indicar el impacto económico que va a estar teniendo esta optimización del diseño de autopartes. Muy bien, entonces como introducción, pues tenemos que hablar sobre lo que está basado toda esta parte de la educación 4.0, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, la cual está ligada a la parte de las evoluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque hace una conexión a el mercado y el posible desarrollo del mercado, tanto para la oferta y la demanda. Entonces, la parte de la cuarta revolución industrial afectó de una manera a la evolución de tecnologías que han llegado a permear a esta parte del mercado. Ligado a esto, en la actualidad la investigación y el desarrollo de la industria también está fomentando la construcción de nueva maquinaria y nuevas tecnologías que nos lleven a tener procesos autónomos y óptimos, los cuales nos van a llevar a unas consecuencias agradables tanto para los empresarios como para el consumidor, el cual nos va a llevar a tener costos mucho más pequeños en las producciones y aumentar la cantidad del producto. Esto a su vez pues también va a disminuir el costo hacia los consumidores y también tener una mejor calidad. Entonces, estos procesos o esta cuarta revolución que estamos llevando hoy en día pues está forzándonos a que integremos dentro de nuestros procesos industriales procesos que sean autónomos y óptimos. Entonces, ¿cómo podemos ver estas consecuencias directamente en las líneas de producción? Pues la primera sería la supervisión a distancia de líneas de producción, ya no tener gente o recursos humanos dentro de esas líneas, sino que a distancia podamos tener un manejo y un control de ellas. Inclusión de robots para optimizar procesos de mediano riesgo, ya no tener personas que estén arriesgándose, sino que tener un robot que pueda hacer ciertos procesos. Capacidad de producir series más pequeñas de manera más flexible, herramientas de automatización, menores tiempos de desarrollo, mejores materiales y mayores requerimientos de precisión, por decir algunas. Hay muchísimas más consecuencias de esta parte de la optimización, pero claramente surgen un gran impacto y nos van a ayudar mucho a mejorar los procesos industriales, específicamente en esta parte, en el diseño de autopartes automotrices. Ahora, son muy importantes estas consecuencias, pero viene un fondo matemático atrás de ellas. Este fondo viene a partir de esta tablita. Esta tablita representa todas las necesidades que tiene nuestra empresa. Los recursos que necesita, puede ser que necesite una planta 1 para que haga un cierto proceso, una planta 2 o M plantas para hacer ciertos procesos. Y dentro de esas plantas, cada una genera distintas actividades que las vamos a estar representando por A11, A12, ciertas componentes que van a ser representativas a cada una de las plantas. Y por otro lado, sabemos que la materia prima que está generada dentro de los procesos industriales pues es finita, es decir, que tenemos solamente una cantidad limitada de recursos. Eso va a venir permeado en esta parte que está aquí. Y finalmente, una cosa que nos interesa en la parte de optimización pues va a ser optimizar la utilidad que vamos a estar generando. En ese sentido, si quisiéramos ver la utilidad como las ganancias que voy a estar generando por hacer cierta actividad o cierto proceso, pues aquí lo vamos a ver. Cada una de las actividades
va a estar pesada por ciertas constantes, las cuales nos van a decir cuánto voy a generar al final. Teniendo en mente esta tabla que nosotros debemos de sacar o debemos de obtener de la empresa en la cual estamos laborando, podemos encontrar un modelo matemático. Ese modelo matemático me va a decir qué cantidad es la que quiero maximizar o minimizar. Como vimos en la anterior diapositiva, puedo maximizar la utilidad o puedo minimizar el material de trabajo que necesito para generar cierto producto. A esta función la llamamos una función objetivo, donde x1, x2 y xn, hasta xn van a ser los productos que voy a estar generando. Y estas constantes C1, C2 hasta Cn van a ser los pesos representativos que me va a llevar cada producto para la ganancia a utilidad o el costo que me cuesta hacer el producto. Y claramente esta función va a estar restringida. Está restringida por ciertas ecuaciones que vienen dadas por la tabla anterior que están aquí. Son las limitantes que tiene mi proceso. Estas limitantes yo las voy a poder escribir como desigualdades que van a decir yo solamente para la planta 1 puedo generar ciertos procesos debido a que tengo una materia prima limitada. Y así puedo hacer para cada una de las plantas y para cada uno de los procesos. Algo muy importante que debemos de considerar es esta condición de no negatividad. ¿Qué implica esta condición? Que tanto x1 o las actividades x1, x2 hasta xn siempre deben de ser mayores o igual a 0, porque en este rango no me va a interesar tener cosas negativas. Si estoy hablando de utilidad, no voy a tener pérdidas. Si estoy hablando de cantidad de recursos, pues no puedo tener un recurso negativo, ¿sí? Entonces, el modelo matemático que debo de resolver es este que está aquí. Y lo que debo de hacer es optimizar el modelo, que significa maximizar o minimizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para eso tenemos varias herramientas matemáticas que hemos visto a lo largo. Lo primero que empezamos es con cálculo diferencial e integral. Ahí desarrollamos problemas de optimización que nada más tienen que ver con el desarrollo de funciones o funciones objetivo que solamente dependen de una sola variable. ¿Qué métodos tenemos ahí? Pues tenemos máximos y mínimos absolutos, los cuales solamente me dicen en una región específica cuáles son el máximo y el mínimo que voy a considerar, o los máximos y mínimos locales. Si tengo una región mucho más amplia, pues cuál va a ser todos los máximos que hay en esa función y todos los mínimos. Ahora, sabemos que nuestra variable o nuestra función objetivo no depende de una sola variable, sino depende de varias variables. Entonces eso nos da una necesidad de incluir una herramienta más poderosa que me dé información para esa optimización. Eso se lleva a partir de cálculo vectorial, que sería la unidad de aprendizaje que tendríamos que estar analizando. Ahí los problemas de optimización los podemos resolver por tres distintos métodos: máximos y mínimos absolutos, máximos y mínimos locales, que es la misma sintonía que tienen para cálculo de una sola variable, pero incluimos uno más. Este es el de multiplicadores de Lagrange, que es muy importante porque me dice la maximización o la minimización de funciones a partir de que están restringidas, es decir, que yo tengo restricciones sobre mi función para poder optimizar. Y si se fijan en el caso que analizamos anteriormente, pues yo tengo restricciones. Entonces, un ideal para analizar estos problemas pues sería usar cálculo vectorial y usar multiplicadores de Lagrange para poder resolverlos. Lamentablemente, la realidad no es tan sencilla y tan bella como la planteamos en cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque las variables que tenemos en la realidad son muchísimas. Analizar problemas con muchas variables es muy complicado hacerlo en este ambiente. Entonces debemos tener otra técnica que nos pueda ayudar a resolver. Para eso tenemos lo que llamamos programación lineal. Programación lineal tiene que ver con tener restricciones en las cuales son lineales, funciones objetivo que son lineales, y podemos resolverlo encontrando la mejor solución. Vamos a tener soluciones infinitas, pero las soluciones no nos van a interesar, solo me va a interesar la solución máxima o la mínima. Entonces, ¿cuál es el elemento o la herramienta que debo desarrollar? Pues va a ser la programación lineal. Existen varios métodos. El método gráfico, que está restringido a solo dos variables, pero para más variables tendría el método simplex, en el cual está el algebraico, el de dos fases, el método M y el análisis de sensibilidad.
Entonces, para poder tener las herramientas necesarias para analizar el diseño de autopartes, la optimización, pues necesitamos todo este trasfondo matemático. Con esto pues terminaríamos la introducción para esta primera parte de la optimización de diseños, dando un enfoque matemático y en un porqué de la necesidad de la optimización. A continuación pues le tocaría al doctor Daniel Sánchez Guzmán darnos el enfoque físico que va a llevar este tema. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Daniel Sánchez Guzmán, soy integrante del equipo número 2, que es conformado por el profesor Luis Rey Díaz Barrón, Israel Ibarra Solís, Jorge Fonseca López, mi servidor Daniel Sánchez Guzmán. Agradezco la participación del profesor Luis, en el cual nos explicaba de manera aplicativa cómo es que las matemáticas inciden en algún proceso de diseño o manufactura de alguna autoparte que implica después una producción masiva. En mi caso, yo soy el profesor integrante de la Academia de Física y lo que voy a exponer es cómo desde el punto de vista de física se lleva a cabo o se complementa esta parte de diseño y manufacturación. Aquí presento el mapa curricular del programa de Ingeniería de Sistemas Automotrices, ¿no? Podemos ver todos los semestres y las materias y es interesante ver que esta materia de producción de autopartes o ingeniería de autopartes, que está ubicada en el 7º semestre, ya los chicos llevaron al menos 4 materias de física. Llevaron 4 materias de física que le abonan a que puedan comprender los conceptos que se van a abordar en esta materia que está considerada como una optativa en el 7º semestre. ¿Sí? Y estas materias son las siguientes. Ellos ya llevaron física clásica, electricidad y magnetismo, estática y dinámica. Todas estas 4 asignaturas que se imparten a través de la Academia de Física le pueden abonar a la comprensión del diseño y manufactura de una pieza automotriz a la mayoría de los estudiantes, ya que todos los elementos básicos son abordados en esta parte de aquí. Principalmente, si nosotros nos enfocamos a la aplicación de la física en el diseño de material, herramientas y específicamente en nuestro caso la parte de automotriz, nosotros podemos ver que tiene que ver mucho el análisis de la resistencia mecánica. La resistencia mecánica, ¿por qué? Porque a veces nosotros aplicamos varias aleaciones que se desarrollan o que se implementan en las diferentes piezas que componen un auto y tenemos que analizar mecánicamente cómo se está comportando cada una de esas aleaciones o materiales con los cuales vamos a fabricar la pieza. También tiene que ver cómo en varias de las situaciones cuando se desarrolla o se fabrica una pieza, físicamente tenemos que considerar cómo vamos a generar algún molde, cómo vamos a quitar ese molde para poder tener nuestra pieza ya una vez que nosotros la fundimos o la procesamos o llevamos a cabo a nivel de proceso de plastificación, de inyección de plástico, ¿no? Entonces, en física nosotros por lo general siempre vemos posiciones tangenciales, vemos ángulos, vemos valores de fuerza, vemos valores de aceleración y aquí podemos ver mediciones ya numéricas de cuántos milímetros serían los correspondientes y los que mejor se ajustarían a nuestro desarrollo de nuestra autoparte automotriz. Todo esto igual con elementos de física que se deben haber visto en los cursos previamente llevados por los estudiantes. También es algo interesante ver cómo en cursos de física nosotros hemos llevado a cabo el análisis en cuanto al comportamiento de algunos materiales y cómo es que estos materiales se comportan bajo ciertos efectos. Esta gráfica que podemos trabajarla en esta materia de ingeniería de autopartes nos habla cuáles son las contracciones tanto lineales de algunos materiales que se pueden utilizar en la fabricación de autopartes y que al final los futuros ingenieros deben de considerar para que las autopartes sean lo más resistentes y lo más duradera posible y considere ciertas características y ciertos parámetros de calidad que piden las fabricadoras a nivel internacional. Recuerden que de acuerdo a nuestro tema estamos trabajando con hacer una autoparte a nivel Tier 1. Eso quiere decir que los Tier 1 son los primeros proveedores con los cuales se van a acercar las empresas automotrices para poder generar las piezas. Quiere decir que el nivel de calidad con el cual se debe de trabajar todo el análisis debe de ser bastante robusto, apegado a estándares internacionales y que tiene que cumplir unos criterios muy bien establecidos por parte de la planta automotriz en la cual va a trabajar el ingeniero. Entonces la física, vemos que el aporte tiene que ver con las magnitudes, las dimensiones,
los comportamientos mecánicos y las características que tiene que tener cada una de estas piezas para poderse evaluar. También podemos ver cómo está la parte de las contracciones, ¿no? O sea, tanto en la parte de estiramiento como en la parte de contracción para estas piezas y poderlas analizar. Un ingeniero en sistemas automotrices debe estar preparado para poder analizar toda esta información con la cual va a estar trabajando en su vida diaria, con la cual va a estar colaborando y con la cual va a estar interactuando. Entonces aquí podemos ver varios valores que tienen que determinar el peso de la fundición en función del peso del modelo. O sea, cómo va a trabajar nuestra pieza, bajo qué condiciones, bajo qué características, y en función de esas condiciones el ingeniero tiene que considerar cómo va a utilizarlas o aplicar las características del material para poderlo aplicar en su diseño de la autoparte. También, si nosotros recordamos en los cursos de física, vemos muchas veces cómo está el comportamiento mecánico de las cosas, cómo es la dinámica de los materiales o la dinámica de ciertos esfuerzos y ciertos comportamientos en un sistema. Lo mismo ocurre para el diseño de una autoparte. En ese diseño nosotros podemos ver cómo todos los esfuerzos, los puntos de interacción, los puntos de esfuerzo, los puntos en los cuales el material va a estar interactuando tienen que ser analizados, ya que tenemos que recordar que la mayoría de las piezas de un vehículo automotor van a estar en constante movimiento y a diferentes valores de vibraciones. Entonces esas vibraciones vienen generadas por algún esfuerzo físico que se lleva a cabo en el material y tienen que ser consideradas en su diseño, así como los diferentes ángulos y elementos que tienen que estar interactuando para poder lograr esa conclusión. Todo esto, como lo mismo, parte de un análisis físico de la pieza. Por ejemplo, la siguiente diapositiva nos muestra cuál sería más eficiente a la hora de diseñar una polea, una que tenga 5 brazos o una que tenga 6 brazos, cuál sería más eficiente y más necesaria. En los diferentes cursos de física, como el caso de dinámica, podemos llevar a cabo estos análisis y estos estudios. Ahí podemos ver cuáles son los mejores diseños y los mejores comportamientos para que nuestra pieza sea lo más eficiente posible. Tenemos que recordar que dentro de la función de la ingeniería lo que se busca es dar soluciones lo más eficiente posibles con el menor gasto de recursos y con la mayor optimización de componentes y herramientas a nuestra disposición para poder ensamblar las piezas. Muchas de las veces, para el diseño de una autoparte, si bien las asignaturas de física le proveen al estudiante de los fundamentos mínimos necesarios para poder ser aplicados ya en la industria automotriz para el diseño de una autoparte, casi siempre tenemos que llevar la colaboración o el apoyo de herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión y el análisis, ya que si ustedes vieron en las gráficas anteriores, analizar una pieza mecánica o una pieza industrial no es tan sencillo. Tenemos que llevar a cabo mucho análisis y mucho simulación principalmente para poder entender qué está pasando con la pieza. Además de que las simulaciones le permiten al área de física y a otras disciplinas entender el comportamiento sin llegar a una fase física de producción, generando ahorro de recursos, de tiempo y sobre todo analizar lo más detallado posible qué pasaría con un fenómeno en particular. Así nosotros nos podemos apoyar en herramientas como SolidWorks, que es un software que permite llevar a cabo una simulación de diferentes autopartes o de piezas, tanto mecánicas como eléctricas, en las cuales nosotros podemos llevar a cabo un análisis en una simulación, facilitando con esto tanto el diseño como la propuesta de fabricación y cuáles serían los materiales más eficientes u óptimos para poder llevar a cabo este análisis. Entonces, eso sería todo de mi parte. Le dejo con el doctor Israel Ibarra, que él va a continuar a hablarnos sobre cómo es este proceso de manufactura de una pieza o de una autoparte, ya como tal en una cadena de suministro, y después el profesor Jorge Fonseca, cómo va a estar la parte económica de evaluación de un proyecto de este tipo. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Israel Ibarra Solís y esta es la actividad clase muestra para el módulo 2, actividad 2, y voy a continuar un poco sobre el tema que han expuesto mis compañeros previamente. Entonces, bueno, pues aquí vamos a continuar con lo que son los cumplimientos de las características que se solicitan generalmente por el cliente en la fabricación de una autoparte. Entonces, bueno, pues a medida que se seleccionan los materiales para la fabricación de una autoparte, bueno, pues se tienen que cumplir ciertas características. De estas características, bueno, pues la finalidad es que se cumplan para atender a ciertas necesidades que el cliente ha expuesto, esto específicamente en la fase de diseño y posteriormente en una fase ya del proceso de fabricación del producto.
Entonces, como comentábamos, bueno, pues para poder atender estas necesidades existen dos tipos de formato que generalmente se conocen en la industria como AMEFs. ¿Y qué quiere decir un AMEF? El AMEF quiere decir que es un análisis de modo y efectos de falla. Entonces, digamos que cada sector automotriz, digamos que en la industria, ya hay ciertos criterios que se manejan para poder cumplir con estos requisitos. Existen diferentes formatos que se utilizan en la actualidad. Como les comentaba, dependiendo del sector, dependiendo de la industria, inclusive dependiendo del fabricante, pues entonces se tiene un formato muy específico que cumple con las características que se están buscando. Este formato puede variar dependiendo también de las necesidades que se tengan y dependiendo del nivel de proveedor que se está trabajando. Entonces, bueno, pues aquí tenemos dos tipos de AMEF que son necesarios para cumplir con los requisitos. El primer tipo de AMEF se le conoce como AMEF de diseño, o nada más por las siglas AMEF, y a un lado se le ponemos la D, es AMEF de diseño. Posteriormente tenemos otro tipo de AMEF que sería el AMEF de proceso. En el AMEF de diseño, que es el básico, digamos que es el que se tiene que atender al momento de que se selecciona el material, se cumplen con las geometrías y ya se hicieron ciertas pruebas, tanto pruebas que tienen que ver con esfuerzos, con durabilidad, con resistencias. Bueno, aquí prácticamente se establece lo que es el AMEF de diseño, y en el AMEF de diseño, bueno, pues nos ayuda bastante para poder determinar si la pieza que se está fabricando es la adecuada y va a cumplir con las características necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la cual se está fabricando un espejo retrovisor, y este espejo retrovisor debe de cumplir con las características que son relativas a su diseño. En primera instancia, pues es obviamente la resistencia al aire. En este caso, bueno, pues se busca fabricar un componente que sea lo suficientemente aerodinámico para que no represente una carga, en este caso para el motor, para el vehículo como tal. Entonces, bueno, pues al momento de que se diseñe, se selecciona el material y se hacen las pruebas, bueno, pues entonces se da una liberación, y esta liberación va con un enfoque que tiene que ver con este tipo de AMEF, para que entonces se haga la valoración y entonces se pueda determinar si el componente es adecuado o no es adecuado, o si presenta algún tipo de falla, ver qué es lo que ocasiona este tipo de falla y posteriormente corregirlo. Siempre los AMEF de diseño se tienen que implementar antes de la fabricación del componente en serie. Digamos que antes de que se empiece a fabricar en múltiples piezas, se tendría que hacer la valoración a través de la AMEF de diseño para que cumpla entonces con las características requeridas. Entonces aquí lo podemos ver. Entonces básicamente el AMEF se utiliza para encontrar los modos de falla que están asociadas con la funcionalidad del componente causadas por el diseño. Lo que expliqué previamente es prácticamente lo que se estaría uno enfocando, ¿no?, en este tipo de AMEF de diseño. Posteriormente, una vez que se aprueba, o digamos que tenemos una tolerancia adecuada, que digamos que tiene un puntaje adecuado en el formato de AMEF de diseño, continuamos con lo que sería el AMEF de proceso, porque entonces una vez que el AMEF de diseño ha sido aprobado, entonces esto quiere decir que ya lo podemos llevar a la fabricación, ese componente. Entonces una vez que se lleva a la fabricación, se tienen que valorar también los procesos que derivan de la misma. Entonces, para esto ubicamos lo que se le conoce como un AMEF de proceso. En el AMEF de proceso también se le da una valoración a cada una de las etapas que lleva la construcción de un prototipo, o en este caso de la autoparte. Entonces, bueno, pues vemos aquí la definición. Se usa para analizar los procesos de manufactura y ensamble. Se enfoca en la incapacidad para producir el requerimiento que se pretende. Aquí prácticamente se enfoca en una incapacidad. ¿Por qué digo incapacidad? Porque luego existen diferentes errores que se van presentando, y entonces pues eso nos ayuda a analizar. Este AMEF del proceso nos va ayudando a analizar el por qué hay una incapacidad de producir el componente con una precisión deseada. Entonces es más que nada por eso es que se utiliza este tipo de procesos. Y prácticamente, bueno, pues nos dice que se enfoca en la incapacidad para producir el requerimiento que se pretende, un defecto. Los modos de falla pueden derivar de las causas identificadas en el AMEF de diseño. Entonces, el AMEF de diseño, como les comentaba, pues se utiliza primeramente para ver lo que es cómo se va a diseñar el material, los esfuerzos que ya se verificaron, y digamos que una vez que se tiene este AMEF de diseño, no necesariamente quiere decir que podemos identificar al 100% todos los errores o todas las fallas en ese producto.
¿Por qué? Porque el producto todavía no se lleva a una fabricación como tal. Entonces, una vez que ya se está fabricando, es como empezamos a detectar las fallas. Y entonces el AMEF de proceso nos ayuda para enfocarnos en esas fallas y posteriormente hacer modificaciones que a la vez pudieran afectar un poquito más al diseño del producto. Aquí tenemos un ejemplo del modo de falla. Bueno, pues aquí tenemos un formato. Este generalmente se asocia, como les comentaba, se puede asociar con la parte del diseño o se puede asociar con la parte del proceso. En primera instancia se tiene que ver se tiene que revisar la parte del diseño que cumpla y vemos que ya se debe haber liberado, pero entonces en el proceso presenta una falla, entonces esa falla pues se tiene que rastrear. Entonces en este caso, bueno, pues nos enfocamos en la parte del diseño y el diseño, bueno, pues nos puede decir que hubo un error, una falla, que a lo mejor el producto se está rompiendo o que puede estar fracturado o simplemente puede quedar flojo. Esto deriva también como parte fundamental del diseño. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se eligió un material adecuado, un material que pudiera resistir ciertas temperaturas o ciertos esfuerzos al momento de la fabricación y por ende, bueno, pues nos implica que el componente se puede romper, se puede fracturar o simplemente puede quedar flojo. Otra de las cosas es en el proceso. Ya una vez que tenemos el diseño, probablemente nuestras máquinas no estén adecuadas o no estén calibradas para poder fabricar ese componente y entonces, bueno, pues aquí puede presentar ciertas fallas, por ejemplo en el proceso, que el componente quede flojo, que el componente sea de mayor tamaño porque no se verificaron o simplemente se trató de cumplir con la geometría del producto, pero de alguna manera falló en el proceso, simplemente porque no estaba calibrada la máquina. O simplemente puede estar equivocado, ¿no? Entonces a lo mejor al momento de fabricar el producto presenta cierta anomalía, se equivocaron un poquito probablemente en darle las dimensiones adecuadas y bueno, pues esto nos provoca una afectación que se da en el proceso. Entonces pues aquí tenemos los modos de falla que se pueden identificar tanto en el AMEF de diseño como en el AMEF de proceso. Nuevamente aquí tenemos otras tablas que simplemente nos generan una causa y un efecto. Siempre que tenemos un error, pues siempre nos va a generar un efecto que generalmente afecta al cliente. Y entonces el cliente tiene una afectación que puede representar de manera drástica o simplemente de manera que se puede tolerar hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Desde lo que viene siendo la causa, digamos, otra vez si nos enfocamos en el diseño, podría ser un material incorrecto o demasiado esfuerzo, que no se haya seleccionado el material adecuado, o simplemente que el esfuerzo o en la simulación que se hizo no se contempló ciertos esfuerzos requeridos. La otra que en el proceso, bueno, pues ahí puede haber un error en el ensamble, puede haber que no cumpla con las especificaciones, como ya lo había mencionado previamente. Digamos que estas son algunas de las causas. Algunos de los efectos que pudieran generarse es que el producto puede generar ruidos y estos ruidos pues en el uso como tal pudieran derivarse. Por ejemplo, puede haber una operación errática también de ese producto. ¿Por qué? Porque luego a veces se diseña un producto y no es equiparable con el equipo que tenemos para fabricarlo y bueno, pues al momento de tratar de fabricarlo pues puede generar ciertas operaciones erráticas tanto de la máquina que lo está fabricando como del producto en sí mismo. Del proceso también puede ser un deterioro prematuro o puede ser que tenga una claridad insuficiente. Dentro de lo que había comentado sobre los AMEFs, entonces les comentaba que cada empresa o cada proveedor puede tener una planilla muy específica para poder valorar lo que son los AMEFs. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo de lo que es el AMEF de diseño. Para poder hacer una valoración de AMEF de diseño se requiere de un equipo multidisciplinario en el cual estén involucrados tanto los ingenieros de producción, los ingenieros de manufactura, ingenieros de diseño, los mismos proveedores de materia prima, las personas que tienen contacto con el cliente, todos ellos deben de estar involucrados para que entonces se den cuenta de los posibles errores o los posibles fallas que pudiera tener un producto como tal y posteriormente sugerir las correcciones para que entonces este producto se pueda fabricar en serie y posteriormente no tenga ninguna afectación al cliente. Aquí tenemos una planilla que generalmente se utiliza para hacer estas funciones. Otra de las planillas, va más enfocado a lo que sería la AMEF del proceso y entonces aquí prácticamente es una valoración de severidad, así es como se le identifica en la valoración de la AMEF del proceso. Dependiendo del grado de severidad es como se tendría que hacer las modificaciones en un componente, de acuerdo al proceso que lleve.
Aquí no se alcanza a apreciar, pero la calificación número 1 es cuando no tenemos ninguna severidad. Cuando no tenemos ninguna severidad, simplemente el producto se le da el visto bueno, se puede fabricar y no tiene ninguna afectación hacia el cliente. Se pueden fabricar los lotes que se hayan solicitado sin ningún problema. Posteriormente vienen las calificaciones, esta va hasta el número 10, va en dígitos de 1 y puede subir hasta el número 10. El número 10 simplemente, perdón, desde el 1 hasta el número 6 todavía se puede trabajar y todavía se lo puede entregar al cliente con ciertas reservas. Puede ser funcional para el cliente, inclusive el cliente puede estar pues algo irritado, pero todavía pudiera decir que puede trabajar con ese componente. A partir del séptimo dígito, de lo que es calificación de 7 al número 10, esto representa un problema para el cliente. Ese producto no se puede comercializar. ¿Por qué? Porque simplemente hay afectación en la calidad y el material que se seleccionó para fabricar esa autoparte pues simplemente no va a funcionar, no va a ser algo funcional para ellos. Entonces esto generaría rechazos en automático del número 7 hasta el número 10. Del 1 al 6 obviamente todos los fabricantes pretenden que el producto se quede en el número 1, entonces eso es lo ideal. Entonces hasta aquí sería la explicación de lo que son los AMEFs que son necesarios para la fabricación de una autoparte. Más adelante mis compañeros continuarán explicando las repercusiones que pudiera tener específicamente con el cliente en cuestiones financieras. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Arturo Fonseca y voy a tocar el tema con la continuación del tema que mis compañeros hablaron. En este caso a mí me toca hablar del análisis de los costos para la toma de decisiones. Muy bien. Bueno, pues el análisis económico en ingeniería es muy importante. Ya lo habían mencionado mis compañeros en esta parte de cómo en el diseño de autopartes, cómo un nuevo proyecto nos ayuda para ser competitivos y como ingenieros también ser competitivos para que las empresas sean competitivas. Entonces, un factor importante es el dinero. Las empresas toman decisiones basándose en dinero. Y el dinero es un factor elemental. El análisis económico es un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican las comparaciones económicas. Ya sabemos que un diseño pues tiene implicaciones de impacto económico, tecnológico, científico. Entonces ese diseño también lo tenemos que trasladar a la parte de cuánto nos cuesta y cuánto le va a dejar al productor automotriz ese nuevo diseño. Los ingenieros en sistemas automotrices también toman decisiones basadas en diversos factores. Ya lo decía, uno de ellos es la parte técnica, la simulación, la producción y el dinero, que ese es otro de los factores. El objetivo fundamental de la ingeniería es crear sistemas capaces de proporcionar bienes y servicios que satisfagan las necesidades del hombre. Cuando un ingeniero realiza sus actividades, se enfrenta a decisiones que debe tomar día con día. Es por eso que la función de la tecnología y la economía es preciso que las soluciones sean técnicamente correctas y económicamente aceptables. Un dueño de un negocio va a aceptar un proyecto solamente si para él le va a dejar dividendos o le va a dejar retribución económica o impacto económico. Aquí muestro un proceso para la toma de decisiones. Se define normalmente en 6 pasos. Primero, tener un problema. No necesariamente es un problema. En nuestro caso nos estamos analizando un nuevo diseño, un nuevo producto, un nuevo componente para que sea ensamblado después en un vehículo del área de sistemas automotrices. Una vez que tenemos el proyecto, lo analizamos, generamos diversas alternativas. Nunca deberíamos irnos por la primera alternativa, tendremos que tener al menos 2 alternativas. Evaluar esas alternativas con diversos factores, implementar la solución y evaluar los resultados de la decisión. Ahora, nosotros... ¿Cómo que se cambió? ¿Cómo que se cambió? Como que se salió de la pantalla. Ah, ya que me está preguntando. Como que se salió de la pantalla y... No importa, ahorita los ingresos. Ya ahorita, ahí está, ya puedes cambiarlo. Sí. Pero de menos es que le corte y le... Ok, ¿y ya está en play? Ah, ya, a ver, dale. Ajá. Ok, entonces, los ingenieros deben analizar técnicamente los factores económicos y no económicos, así como los factores tangibles e intangibles. Un factor tangible es el diseño
y la simulación en SolidWorks, que ya les había mencionado mis compañeros anteriormente. Algo intangible también pues es la parte del impacto que pudiese tener en el ambiente ese diseño o ese nuevo componente, y además inmersos en cada una de las decisiones que se deben tomar para invertir el dinero en las diferentes opciones que se puedan expresar. Bueno, otros aspectos que tienen que analizarse para poder invertir en un nuevo proyecto es el análisis técnico, el económico, el financiero, los intangibles, el análisis del mercado, el análisis administrativo, el análisis social, de la atribución del impacto que tiene en la parte social, y el análisis sensorial. La importancia de las matemáticas financieras en la ingeniería: hay que preguntarse lo siguiente antes de hacer una nueva inversión. ¿Se justifica la realización del proyecto de inversión? En este caso, la armadora, que es la principal que está demandando el componente, el Tier 1 y el Tier 2, pues sí es una necesidad. Si el cliente ya te lo está demandando, un proyecto nuevo, un diseño, pues sí se justifica. Ahora, si es un proyecto en el cual todavía no tenemos potencialmente un cliente o definido un mercado, pues tenemos que analizar si es factible hacer esa inversión. ¿Se puede usar la actual infraestructura de producción para alcanzar el nuevo nivel de producción? También tenemos que analizar esta parte, ¿no? Si la infraestructura que tenemos actual, el diseño de las líneas, o hay que hacer un nuevo diseño de las líneas. Eso implica recursos de tiempo, personas y económicos. Entonces, tenemos que analizar claramente si el diseño actual del proceso se adapta para el nuevo diseño que estamos proponiendo. El tiempo estipulado para la inversión del proyecto es adecuado. Muchas ocasiones, y más en este medio del sector automotriz, los clientes te están demandando los recursos cada vez con menor tiempo disponible. Entonces, la exigencia del cliente siempre va a ser en el menor tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen compromisos también con sus clientes, y por eso nosotros nos demandan las necesidades que tienen en el menor tiempo posible y con el menor recurso posible también. Es recomendable favorecer la inversión económica o socialmente. También tenemos que hacer esta parte de hacer el análisis de los factores económicos, si es factible continuar con ese proyecto, o definitivamente decirle a tu cliente: ¿sabes qué? Yo no soy la alternativa. Aquí te puedes encontrar en el mercado a alguien que sí te lo pueda hacer al costo que tú lo demandas, porque me estás limitando mucho en el costo, en el proyecto que tú me demandas y en el presupuesto que tú me das, probablemente yo quedo fuera. Entonces mejor decido hacerme a un lado. ¿Cuál es la de las alternativas planteadas es la mejor para la organización de los inversionistas? Pues ahí los inversionistas toman la decisión, el jefe, el CEO toma la decisión si continúa con este proyecto. Ahora, el ingeniero y las finanzas, pues ¿para qué le sirve al ingeniero las finanzas? Ya lo he mencionado, todo tiene que ver en la toma de decisiones. Si el ingeniero no conoce de finanzas, yo creo que la profesión que más pudiera tomar decisiones, o el ingeniero, en este caso más bien el ingeniero, con la fortaleza en finanzas, pudiera tomar siempre la mejor solución. Es una herramienta de trabajo que permite el análisis de diferentes alternativas. Dicen que los ingenieros podemos hacer no solamente en la parte técnica, pero también en la parte económica, o el impacto que tendría socialmente el proyecto para la solución de un mismo problema. En el estudio de todas las formas posibles para desarrollar nuevos productos o resolver un problema que ejecuta funciones necesarias y definidas a un costo mínimo. La parte del costo siempre es un factor. Como ingenieros, pues nos dicen que todo lo que podamos desarrollar nuevo al menor costo posible y con el mayor impacto que tenga hacia la organización. En general, el objetivo básico de las finanzas en la ingeniería es seleccionar la alternativa más conveniente desde el punto de vista económico. Entonces, ya contemplando lo que mis compañeros habían dicho anteriormente en sus presentaciones, la parte de finanzas para tomar, o de costos, para tomar la mejor alternativa es un factor elemental en la ingeniería en sistemas automotrices para poder decidir qué proyecto, qué nuevo diseño tomar en cuenta, y de esta forma poder ser una empresa, un profesionista competitivo en el mercado. Pues con esto queremos agradecerles mucho su tiempo. Pues nosotros les agradecemos desde la UPIC, somos el equipo número 2, creo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y su atención. Hasta luego. Gracias.